Buenas tardes. Es un gusto presentarles a ustedes el tema que decidimos trabajar mi equipo y yo, que tiene que ver con la entrevista psiquiátrica. El equipo está conformado por Mónica, Verónica y una servidora, Susana Alarcón. Para poder dar inicio a este importante tema, un tema trascendental, eh, único dentro del contexto del trabajo psicoterapéutico y sobre todo psiquiátrico, me voy a permitir compartir con ustedes esta actividad. La entrevista psiquiátrica se caracteriza por la reunión de dos personas, una de ellas reconocida como experta en materia de relaciones interpersonales y la otra conocida como el cliente entrevistado o paciente, que este paciente espera extraer algún provecho dentro de un espacio de una discusión seria con un experto sobre sus necesidades. La entrevista psiquiátrica, el término psiquiátrico lo acuña Sullivan, de acuerdo a su libro, La entrevista psiquiátrica, y nos indica que el término de psiquiatría lo aplica porque es un fenómeno interpersonal y que los datos para su estudio, comprensión, deben ser derivados de la observación. Él plantea que la observación es fundamental, ya que muchos de estos datos quedan dentro de un espacio de oscuridad donde no hay una delimitación de puntos, de temas, y que permite entonces dar apertura a lo que se esté trabajando dentro de este espacio, porque los participantes en este espacio de interacción pudieran expresarse de manera mucho más abierta, mucho más centrada en cada una de sus necesidades, tomando en cuenta que cada uno de estos integrantes tiene necesidades distintas. El psiquiatra, el experto, tendrá necesidades de conocer un poco más acerca de la situación que prevalece con el paciente y, por supuesto, el paciente lo que desea es conocer las posibilidades acerca de una mejora en la situación que está viviendo. Como ya lo habíamos mencionado, pues la observación es algo muy importante dentro de la entrevista psiquiátrica, tal como lo menciona Sullivan, y entonces la observación se debe basar en ir reconociendo los componentes no verbales, el tono de voz, las pautas de dicción, la expresión facial, los gestos corporales, tanto del experto como de quien va a solicitar el servicio, porque ambos se encuentran de un espacio de interacción en donde cada uno espera encontrar resultados con respecto a la atención al otro. La entrevista psiquiátrica tiene objetivos fundamentales. Dentro de estos es establecer una buena relación terapéutica con el paciente, la construcción de una alianza terapéutica, obtener información acerca de sus pensamientos, sus sentimientos, sus conductas pasadas, presentes, futuras, a lo mejor de aquello que piensa el paciente, cuál es ese contexto social, cultural, familiar, relacional, de pareja, dentro del cual se ha venido desenvolviendo este paciente, y cuáles son esos elementos o esos momentos tan contundentes que le han orientado para presentarse, para estar solicitando una atención de este nivel. Al obtener todos estos datos, el experto puede establecer un diagnóstico diferencial, pero también desde ahí va a desprenderse un plan y un tratamiento. Para que este ritual, este espacio sea provechoso, la entrevista terapéutica requiere de técnicas de aproximación. Dentro de estas técnicas de aproximación está la escucha activa, la empatía, evitar sobre todo tomar notas de manera excesiva, mirar al paciente, utilizar un lenguaje adecuado, no centrarnos nada más en términos médicos, validar corporalmente algunas situaciones mencionadas y sobre todo establecer con ese otro una comunicación emocional, ¿sí? Dentro de esta aproximación, empática, emocional que debe construir el
el experto, ¿no? En este caso el psiquiatra o psicoterapéutica, se encuentra muy central la medicina narrativa. Son estos nuevos estudios que permiten obtener una mirada, ¿no? Una versión mucho más humana acerca de la psiquiatría. Es estar en sintonía con esas sensaciones, con esas luchas, con esos miedos que vive el paciente con respecto a su enfermedad. Se alejan un poco de ese discurso clínico cerrado, centrado, por ejemplo, en nomenclaturas, a un área más sensible y entendible para el paciente y sobre todo para su familia. Permite también la escucha activa sin presión de tiempo, permitir expresar sus emociones, a través de las cuales nos vamos a dar cuenta cuáles son esos momentos difíciles, críticos, que el paciente vive a través de su padecimiento. También es reconocer esta medicina narrativa, es reconocer, interpretar y actuar sobre las historias de lucha, ¿no? Que ha vivido este paciente. Es extraer ese hilo biológico, ¿no? Desde dónde se desprende, ¿no? Ese hilo biológico, familiar, cultural, cuál es la situación que prevalece con este paciente. Porque si no abrimos ese espacio de seguridad, ese espacio de contención, ese espacio empático, ese espacio en donde el paciente se sienta seguro, entendido y sobre todo bien tratado, difícilmente esta alianza terapéutica se podrá llevar a cabo. Y si no hay alianza terapéutica, pues seguramente perderemos al paciente, seguramente habrá abandonos, seguramente habrá cambios. Y lo más importante no es que abandone a quien lo esté tratando. Lo más importante y significativo para el paciente es que abandone el tratamiento por sentir que nadie le puede ayudar. ¿Sí? Y entonces, bueno, como uno de los puntos finales, a lo mejor dentro de la entrevista, es poder hacer una retribución positiva, poder retroalimentar de manera positiva. Y de esta manera seguramente tendremos la oportunidad de orientar con más tranquilidad con respecto al padecimiento, explicar cómo se llevará a cabo el tratamiento y, ¿por qué no?, también resolver todas esas dudas que seguramente tendrá el paciente, su familia, con respecto a estos tiempos, ¿no?, inciertos, estos tiempos que seguramente para algunos serán de muchas ansiedades, pero el irlo acompañando, el sentir que no está solo, seguramente le permitirá a quien esté alrededor de él mejorar su condición actual. Bueno, pues esta es la introducción de la importancia de la entrevista psiquiátrica. En la entrevista psiquiátrica, el principal objetivo es establecer una buena relación. El paciente debe alcanzar durante los minutos iniciales un clima de seguridad y confianza suficientes como para sentirse cómodo, explicar abiertamente sus problemas. La actitud respetuosa y cálida del médico o el entrevistador, desde el principio, independientemente del aspecto y condición de cómo llega el paciente, debe transmitir un interés sincero y auténtico por los problemas que se le expresan. La impresión de autenticidad e interés que logra una actitud abierta y espontánea es evitando preguntas rígidas y permitiendo la libre expresión del paciente, es decir, dejándolo hablar, que se exprese libremente y se sienta cómodo y libre de decir lo que él guste. Para tener una buena relación con el paciente hay que demostrar interés por él, explorar y encontrar las respuestas a sus emociones. El siguiente paso sería tener un buen contacto con el paciente, tener contacto ocular, observar su lenguaje verbal y no verbal, observar cuál es su conducta, su forma de vestir, tener atención plena y activa. En la entrevista directiva debemos dejar que el paciente exprese abiertamente lo que él siente y debemos realizar preguntas en los momentos adecuados, adaptando a las necesidades del paciente y todo siempre enfocado hacia un objetivo. Evitar preguntas confusas que conduzcan a respuestas inapropiadas y procurar un entorno físico adecuado para el paciente. Desde el principio, brindarle tranquilidad, explorar sus emociones, analizar el nivel de comprensión de cada paciente, realizar preguntas adecuadas
y explicar la responsabilidad y el compromiso que existe entre paciente y médico. La obtención de la información es uno de los elementos básicos de la historia psiquiátrica. El elemento principal siempre será el motivo de consulta del paciente. Para agilizar la entrevista, se le podrá proporcionar una hoja donde vengan sus datos identificatorios y sociodemográficos, así como sus relaciones sociales relevantes y su apoyo sociofamiliar. También tendrá que contener antecedentes psiquiátricos y médicos, tratamientos anteriores, si ha tenido hospitalizaciones e intentos, si dado el caso, intentos de suicidio. La exploración psicopatológica se va dando en la entrevista y se podrá evaluar estado mental del paciente, así como su apariencia, vestimenta, conducta, su psicomotricidad, hacerle preguntas determinadas para determinar su nivel de conciencia, su orientación, su capacidad de atención, sus funciones cognitivas, si es capaz de demostrar emociones y cómo las lleva, su lenguaje, su percepción, su nivel de conciencia de su trastorno, así como otros elementos que se deben de tomar en cuenta en la entrevista. Todo esto se debe de hacer y el médico o entrevistador debe de poner una atención atenta y activa en todo momento, observando al paciente su lenguaje corporal, así como su lenguaje y su contexto. El orden en que se realiza la exploración psicopatológica siempre estará determinado por el tipo del paciente y el propio desarrollo de la entrevista. Es importante que en una entrevista psiquiátrica se tome en cuenta la personalidad del paciente. Siempre se tendrá que amoldar la entrevista psiquiátrica determinado como foco esencial y elemento principal la adaptación del paciente. Hablaremos del establecimiento del diagnóstico. El diagnóstico lo realizará el psicoterapeuta a través de la entrevista. Esta impresión diagnóstica permite elaborar probables hipótesis del curso evolutivo. En la elaboración de estas posibles hipótesis, debemos descartar si el paciente cursa con otra enfermedad que pueda ocasionar estos síntomas o también si está tomando algunos medicamentos que puedan estar ocasionando estos signos y síntomas por los que acude el paciente. Cuando se elabora un diagnóstico, debe de ir ligado a un pronóstico de la evolución de la enfermedad y también debe de ir ligado a un plan terapéutico. La entrevista psiquiátrica es de suma importancia. Es donde se determina, se desmenuza toda la información que se tomará en cuenta para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del paciente. Además es un elemento donde se determina la alianza terapéutica, que será de suma importancia, para que fluya todo el proceso de apertura. Desde ahí, desde el principio, se forja la interacción de confianza, de seguridad, así como la facilidad de tener o contemplar toda la información que pueda ser importante. Se obtendrá mejores resultados y una fiabilidad, una eficiencia y una eficacia en el proceso. Eso también permite el diagnóstico oportuno, donde el paciente conozca sus áreas de oportunidad y tratamiento. El proceso también tiene que llevar y hacer conocimiento de contemplar el equipo multidisciplinario con los que tendrá que apoyarse para el desarrollo de su enfermedad o de su trastorno. Lo más importante en la entrevista psiquiátrica es la obtención de la información para poder elaborar una hipótesis diagnóstica, y esto va muy ligado a realizar un plan terapéutico para obtener el mejor resultado para el beneficio del paciente.